Bienvenidos a un programa más en esta serie, en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Hoy toca abordar el tema del México de Morena y el tema de hoy, el título de esta charla le hemos nombrado La esencia de la historia de México número uno. La esencia de la historia de México. Pues estamos tratando de llegar, de arribar a hablar del México actual con AMLO y con Claudia, pero queremos, ¿cómo diríamos?, llegar o atravesar primero por la historia de México para tener un contexto más completo de dónde encaja este proyecto de gobierno, proyecto de nación de AMLO y ahora continuado por Claudia. Así es que eso es lo que estamos haciendo, si usted se pregunta, ¿verdad? No queremos llegar tan rápido, queremos poner un contexto para tener una mejor apreciación de qué está pasando en México, qué empezó a suceder desde 2018. Así es que empecé yo a leer bastante sobre la historia de México y me preguntaba yo, bueno, en todas las historias de cualquier país hay muchos detalles, personajes, fechas, acontecimientos, etcétera. Y yo me preguntaba y dije, bueno, ¿qué ángulo? ¿Cómo abordo la historia de México? Y empecé a ver un patrón, ¿verdad? Algo constante y por eso le nombré yo a este programa, le nombré la esencia. ¿Cuál es la esencia de la historia? Creo que le va a sorprender eh, lo que voy a presentarles a ustedes. Vamos a entrar ya en materia. Quiero primeramente presentar las definiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de esencia, según el diccionario, dice que la esencia se refiere a lo más importante y característico de una cosa, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, parte o punto central de algo material o inmaterial. Pues a eso nos referimos, que a través de la historia, cuando uno empieza, y sobre todo ahora que tenemos esta visión, este entendimiento de las cuatro transformaciones de México, pues como que se presta como para dividir mejor la historia de México. Y le leo, la historia de México, ¿qué es lo permanente, lo invariable, lo característico, punto central? Al adentrarnos a la historia de México, no sé si usted se lo ha preguntado, ¿qué esencia podemos derivar de esta historia? Me voy a atrever a señalarla, porque como les he dicho, yo voy para un sitio, ¿verdad? Esto es un esfuerzo educativo, informativo, pero también de renovación y de transformación. A veces, cuando uno habla de estas cosas, no encuentra a mucha gente que le interese. Entonces, lo que uno busca es que se encienda una chispa, ¿verdad? En la mente de las personas para que haya un interés y empiece uno a profundizar en todo esto, porque de esto depende que uno, vamos a llamarle así, despierte y que uno empiece a reconocer lo importante que es involucrarse, porque creo que no es necesario convencer a nadie que es necesario cambiar el mundo, las cosas, el sistema de cosas. Entonces, se necesitan gentes, personas, pero muchas veces las personas andamos cada uno en su propia onda, ¿verdad? Entonces hace falta una chispita y de eso se trata este esfuerzo, de que se encienda una chispita, porque si vamos a cambiar el mundo, pues necesitamos mucha gente para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hablando de lo permanente de la historia de México, digo ahí que también se puede aplicar a la historia de cualquier país. Cada país tiene su historia y tiene su esencia, cada uno la podrá identificar, aunque yo creo que casi todos los países, desgraciadamente, tienen la misma esencia. Bien, ¿qué hay? ¿Qué se puede trazar en la historia de México? Según yo, la impresión que yo recibí al estar estudiando la historia de México en estas últimas, yo diría 2, 3 semanas, ¿qué es lo que yo vi? Bueno, lo que veo yo es comunidades necesitadas de casa, vestido y sustento y el deseo de ser feliz. Es una línea que corre en todas las historias de cualquier país. Hay comunidades que simplemente buscan su techo, buscan vestirse y buscan comer, y obviamente el deseo de ser feliz. Yo pienso que eso se puede decir sin temor a equivocarse. Eso es lo que es parte de la esencia de cualquier historia, en este caso de la de México. Ahora, ¿qué más se ve en esta esencia, en este trazo, digamos, en la historia? Se ve un territorio con recursos suficientes para todos, o sea que hay riquezas en el territorio para todos, para que todos podamos buscar, encontrar, conseguir la casa, vestido, sustento y ser felices, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué más se ve en esta esencia de las historias, en este caso de la de México? Pues se ve un grupo extranjero que llega y conquista a través de la fuerza militar y establece un sistema de explotación económica, social y cultural. A esto en los estudios, en la historia, los libros que se escriben, se le denomina imperialismo, colonialismo o dominación. Ninguna duda, no creo que sea necesario explicar más. Esto es parte de la esencia que corre en la historia de México.
También en esta esencia se ve claramente que es inevitable que se produzcan conflictos entre opresores y oprimidos. Usted lea la época antes de la invasión, digamos, de España, también en la independencia, en la reforma, en la revolución y aún en la actualidad siempre existe ese fenómeno, un conflicto entre opresores y oprimidos. Me impresionaba mucho el pensar que México, toda su historia, ha derramado mucha sangre y desgraciadamente su propia sangre, ¿no? Que no sea desafortunado derramar otras sangres, pero en este caso sí, México ha derramado su propia sangre de sus propios conciudadanos a través de todos los conflictos, a través de este conflicto entre opresores y oprimidos. ¿Qué más podemos ver en la esencia? En la esencia de la historia de México, los opresores tienden a justificar sus acciones atribuyéndolas a lo divino, imagínese usted, a una especie de creencia de ser pueblo escogido por Dios y cuya misión en el mundo es civilizar a los demás. Este conflicto, pues desgraciadamente los opresores tienden a tener esa creencia, no sé si de verdad la crean o la inventan o como usted quiera, pero creo que es obvio en la historia, está claro que se tiene esa creencia. Nosotros somos el pueblo elegido, Dios nos escogió y estamos aquí para ayudarles, para civilizarnos, ¿verdad? Creo que eso es la esencia de la historia de México y me atrevo a pensar que de muchos otros países. Con el paso del tiempo, en este conflicto, en este escenario, en esta esencia, se empiezan a utilizar términos como conservadores y liberales en este conflicto que parece no ser tan profundo, pero que lo es. Conservadores, liberales, también se empiezan a utilizar términos como derecha, izquierda y también uno súper importante que es capitalistas, socialistas. Así es que esto es lo que yo he descubierto, la impresión que me ha traído pues a este programa de hoy, la impresión de ver esta esencia, porque como repito, mírela usted en cualquier etapa de la historia de México, en cualquiera de las 4 transformaciones, y no va a haber otra cosa más de que esta esencia. Ahora, aquí viene un punto importantísimo. La historia se dice que es la maestra de la vida. La historia es la maestra de la vida. Quiere decir que debemos aprender de lo pasado, de los acontecimientos, de todo. Y pongo acá que urge una mente acorde al siglo XXI, tener una visión integral que nos permita unirnos para cambiar el mundo. Esto es parte del esfuerzo que estoy haciendo en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Ojalá que todos despertemos a la realidad de que se necesita cambiar el mundo, que solo nosotros podemos cambiar el mundo, pero que se necesitan millones de personas que pudieran, digamos, tener una visión integral de todo esto. Pienso mucho, por ejemplo, en nuestros hijos, nuestros nietos, que les estamos contando como padres. Me atrevo a pensar que casi nadie le cuenta nada a sus hijos sobre el mundo en que vivimos, para dónde vamos, porque pienso que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Así es que es importantísimo y creo que esto toca el meollo de este esfuerzo, de este proyecto Estados Unidos, México, Mundo, de motivarnos, despertar, que se prenda la chispa, interesarnos por una visión integral y ver que sí se puede cambiar el mundo y que lo vamos a poder hacer solamente si existen millones de personas que pudiéramos llegar a un acuerdo de cómo se ve un mundo mejor, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Como usted sabe, tengo otro canal, bueno, mejor dicho, otro concepto dentro de este mismo canal que se llama Un Mundo Nuevo. Y ahí también estamos abordando temas similares. Voy a tener un programa en poco tiempo que le voy a llamar, vamos a disectar la mente humana, no el cerebro es físico, la mente es más bien pues de conocimiento, de conceptos, y vamos a disectar la mente para ver qué es lo que la controla, qué es lo que la influye y cómo si abordamos hay 4 aspectos que voy a abarcar. En esos 4 aspectos creo que si los tocáramos, la mente cambiaría y podríamos unirnos y cambiar el mundo. Ese tema lo abordaré en un futuro cercano. Muy bien, entonces me alegra mucho de haber encontrado la esencia. Entonces lo que voy a hacer ahora, si usted nos va a seguir siguiendo, valga la redundancia, voy a presentar la historia de manera breve para mi bien y para el bien de los que vean estos videos, pero voy a ir resaltando esta esencia en cada parte de la historia de México. Creo que le va a impresionar, si es que le invito a que pues, nos siga, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora voy a presentar creo que van a ser 2, si no, creo que 2 partes de la historia de México. En estas 2, 3 partes no voy a resaltar tanto la esencia porque quiero empezar haciéndolo hasta
la otra etapa más adelante, pero eso podría ser en el siguiente programa, pero por ahora vamos a abarcar, para tener un cuadro completo de lo que ha sido México antes de que llegaran los españoles, vamos a presentar un poco de historia y no me acuerdo que haya manera de resaltar esta esencia, pero sí a partir del siguiente programa ya verá cómo nos va a ayudar este concepto. Muy bien, según la historia, y ya después presentaré una página donde recibí la información que voy a presentar, me gusta dar crédito de dónde uno saca su información. Se dice que en la historia de México se puede trazar hasta el año 33,000 antes de la era común. 33,000 quiere decir que pues ha habido mucha vida también. Se suele decir era cristiana o antes de Cristo. Voy a usar era común de aquí para adelante, pero se da cuenta de que si Jesús estuvo en la tierra, vamos a decir, hace 2000 años, pues imagínense, estamos hablando de que ya hay pizcas, señales de vida en México desde 33,000 años antes. Así es que eso se conoce como la etapa lítica. Se refiere a la etapa prehistórica más antigua, donde la piedra era el material principal para la creación de herramientas y utensilios. Se remonta a las fogatas y cavernas, cuando los primeros seres humanos dieron los primeros pasos a lo largo del continente americano. Este periodo se caracteriza por la presencia de tribus nómadas dedicadas a la recolección de alimentos, así como la caza y pesca de diversos animales. Esta historia de México se parece mucho a otras civilizaciones que me ha tocado estudiar, si usted quiere, se parecen mucho, suelen concordar con que estos fueron los inicios. Recordemos que en la prehistoria, pues nada se escribió, hay cuestiones arqueológicas que se usan para hacer cálculos, vamos. Muy bien. En Chimalhuacán, Estado de México, en Chimalhuacán, Estado de México, se descubrió un cráneo masculino que data del año 33,000 antes de la era común aproximadamente. Las primeras tribus comenzaron a estructurarse en grupos cada vez más complejos que evolucionaron en comunidades sedentarias, las cuales después de miles de años lograron establecerse en territorios específicos con estructura social y organización política y religiosa propia, dedicadas a la domesticación de plantas y animales. Esto dio origen a las culturas prehispánicas luego de miles de años de evolución. Esto nos lleva hasta alrededor de 2000, del año 2500 antes de la era común. Y aquí vuelvo a repetir, se parecen mucho las historias, los relatos de la prehistoria, porque primero se habla de que andaban los humanos de nómadas de lugar en lugar y después empiezan a asentar. Por ejemplo, me recuerdo de la civilización en Mesopotamia, sucedió lo mismo. Muy bien. De manera distinta en diversas regiones del actual territorio nacional se empiezan a asentar. En siglos posteriores surgieron un conjunto de ciudades en la costa del Golfo de México, las cuales integraron la civilización olmeca y a quienes en conjunto se les atribuye ser la cultura madre de Mesoamérica. Estos dos nombres son importantísimos. La civilización olmeca fue la madre, mejor dicho, de las primeras civilizaciones, y toda esa área, ¿verdad? Se le llama cultura madre, la cultura madre de los olmecas, la cultura madre en Mesoamérica. Más adelante le voy a mostrar un mapa para que cuando usted en el presente habla de que aquí era México, ¿se acuerdan? Nosotros, yo estoy en Estados Unidos, y cuando uno habla, que es que aquí era México, pues ese aquí era México proviene de esa parte de Mesoamérica, de aquel tiempo, cuando en esta etapa en la que estamos describiendo de la historia, todavía es antes de que vinieran los españoles a México. Muy bien. Entonces, por ahí va la cosa del territorio, ¿verdad? De ahí pasamos a la época prehispánica. La época prehispánica, es decir, la época antes del año 2500, antes de la era común, hasta el 1521 en la era común. Ya aquí abarca un periodo en el que ya nos entendemos mejor, ya hay más historia, etcétera, pero se le llama la época prehispánica, o sea, antes de que los españoles llegaran. Muy bien, en esta época, ¿qué sabemos de esta época? Se caracteriza por el florecimiento y extinción de diversas civilizaciones prehispánicas, también precolombinas, en la región de Mesoamérica. La razón de esta denominación se debe a que anteceden a la llegada de los españoles, o sea, los hispánicos, y de Cristóbal Colón. Muy bien, pues seguimos. Y aquí está el mapa de Mesoamérica para que usted se dé una idea. Mesoamérica no solamente era México, llega hasta partes del sur de Estados Unidos y se extiende hasta Centroamérica. Imagínense usted, esto es lo que se llamaba Mesoamérica, y ahí la primera civilización sería la Olmeca. Pues ahí tiene el mapa para que le eche un vistazo y se dé cuenta todo el territorio que más tarde va a ser, con la excepción obviamente de Centroamérica, lo que va a ser México, ¿verdad? Que incluía parte del sur de Estados Unidos. Muy bien, el ámbito territorial de Mesoamérica se delimita desde el sur de Estados Unidos, la totalidad de México y parte de Centroamérica. Se desarrollaron una gran cantidad de poblaciones por alrededor de 4 milenios.
La civilización olmeca se desarrolló en las costas del Golfo de México y fundó diversas ciudades como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes en los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Es considerada como la cultura madre y predecesora de otras culturas como los cuicuilcas, otra vez, teotihuacanos, toltecas, mayas, zapotecas, mixtecas y mexicas. Solo algunos ejemplos de las múltiples poblaciones que habitaron el extenso territorio de Mesoamérica. Ahí estamos hablando un poco de geografía, de tribus, quién vino primero, que en este caso los olmecas, etcétera. Estamos describiendo lo que más tarde va a ser México, por supuesto. Los mexicas, los mexicas también a veces les dicen, mantuvieron el control político, militar y comercial de gran parte de Mesoamérica a la llegada de las primeras expediciones españolas a inicios del siglo XVI. La derrota mexica o mexica a manos de las tropas europeas e indígenas se considera como el punto final de la época prehispánica. Pues aquí entonces termina la época prehispana cuando derrotan a los mexicas o mexicas. Pues ahí tiene el programa de hoy. Ahí tiene el programa de hoy, un poco corto, 20 y pico de minutos, pero sí quería resaltar antes de salir ya del aire, resaltar la esencia. Ojalá que nos acompañe porque la esencia de la historia de México, la esencia de la historia de México, es importante entenderla porque la vamos a ver, esa esencia la vamos a resaltar en las siguientes etapas de la historia de México que vamos a abarcar en los próximos programas. Pero también quiero terminar diciendo, no estamos aquí solamente para dar información, estamos aquí para hacer una invitación a que nos animemos a cambiar el mundo, pero para eso se tiene que aprender una chispita de interés para luego captar, poder asumir una visión integral de lo que es el mundo hoy, por dónde va, hacia dónde queremos que llegue y sentirnos empoderados para hacer lo que tengamos que hacer, en este caso por la vía democrática, por supuesto, para cambiar el mundo. Ahí tiene, lo invito para que siga en sintonía. Esto fue todo por hoy. Nos vemos entonces en el próximo programa.